Hola jóvenes, ¿qué tal? Tengan un buen día. En esta oportunidad vamos a trabajar con un problema de razones trigonométricas, el cual dice de la siguiente manera. ¿Cuál es la altura de la antena sostenida por dos cables, como se muestra en la figura? Bueno, ahí tenemos la ilustración. Acá al centro tenemos la representación de la antena, ¿verdad? A la cual se le ha denominado con la letra H, la medida de su altura. Luego, vemos de que esta antena está sostenida por dos cables que están representados por el segmento AC, uno de ellos, y el otro cable por el segmento BC. Luego, en la base, tenemos la medida de la distancia entre los dos puntos de amarre de los cables, desde el punto A, donde se amarra uno de los cables, hasta el punto B, donde se amarra el segundo cable. Tenemos una medida de 100 metros. Bueno, ahora podemos ver en este ejercicio que prácticamente la ilustración nos muestra el reflejo de dos triángulos rectángulos que se forman en la figura. Al lado izquierdo de la parte de la antena se forma un triángulo rectángulo con ángulo de 45 grados en el vértice A y al lado derecho otro triángulo rectángulo con ángulo de 60 grados en el vértice B. Por lo cual vamos a trabajar simultáneamente una razón trigonométrica para cada uno de estos triángulos. Al centro podemos ver de que para estos triángulos la altura H o la medida de la antena es un cateto que ambos triángulos comparten o que tienen en común. Además, vamos a dividir eh, la distancia de 100 metros que estaba entre los puntos A, B, lo vamos a dividir en dos partes. Si el total de distancia mide 100, a una de las dos distancias le vamos a denominar X porque es una distancia desconocida. No podemos partir del supuesto de que le vamos a repartir mitad y mitad, ¿verdad? Eso es incorrecto hacerlo, sino que simplemente vamos a denominar una distancia desconocida X. Por lo tanto, la otra parte del segmento, que es lo que le corresponde a la base del otro triángulo, lo vamos a denominar como 100 menos X. ¿Por qué? Porque es el resto que queda de los 100 metros. Si yo le elimino o le resto la parte X que teníamos al lado del triángulo de la derecha, entonces me va a quedar 100 menos X. Y así lo vamos a denominar. Por lo cual podemos ver de que tenemos dos variables que comparten ambos triángulos, ¿verdad? Que son la variable h, que es la altura, y la variable x, que es parte de la representación de las bases de los dos triángulos. Ahora, la razón trigonométrica que vamos a utilizar, por ejemplo, para representar la relación entre los valores del triángulo celeste, la razón es tangente. ¿Por qué? Porque en el triángulo celeste yo tengo la medida de la altura, que la tengo representada por h, perdón, y tengo la medida de su base, que la tengo representada por x. Tanto la altura como la base del triángulo representan catetos. Por lo tanto, vamos a utilizar la razón tangente, la cual se denomina como cateto opuesto sobre adyacente. Y lo voy a escribir o representar con los valores o con las variables con las que he nombrado esas medidas, ¿verdad? De cateto opuesto, que es la altura, sobre el cateto adyacente, que sería la medida de X. Luego, para el otro triángulo verde, también tengo cateto opuesto, que sería la altura, y en la base tengo la medida de 100 menos X, que sería el cateto adyacente a 45. Por lo tanto, también utilizaremos la razón trigonométrica tangente. Tangente de 45 es igual a H sobre 100 menos X. Ahora, tengo planteadas las dos razones trigonométricas, pero note que tenemos dos incógnitas en cada una de ellas. Entonces, por el momento en ninguna de las dos podemos resolver cuánto vale h o cuánto vale x. ¿Por qué? Porque tenemos muchas incógnitas ahí. Lo que vamos a hacer es igualar o despejar una misma variable en ambas ecuaciones, porque vamos a tratar de simplificar esta situación. Entonces, por ejemplo, para la ecuación que tenemos en azul, donde tenemos la tangente de 60, vamos a despejar x, ¿verdad? Que sería el cateto adyacente. Despejamos x pasándolo arriba a multiplicar al otro lado de la igualdad y simultáneamente movemos la tangente pasándola a dividir. Y me queda x igual h sobre tangente de 60. En este momento ya tenemos despejada la x.
En la otra expresión, para la tangente de 45, también voy a despejar la misma variable. Note que es importante que despejemos la misma variable en ambos, en el paso inicial, o en la primera parte, o en la primera etapa de la resolución. Así que vamos a despejar nuevamente X. Pero X ahora está restado con 100. Así que no puedo mover solo X, sino que voy a mover toda la resta. 100 menos X, lo paso a multiplicar. Y del otro lado paso tangente de 45 a dividir con H. Me queda H sobre tangente de 45. Por el momento todavía no tengo 100% despejada la X. Así que vamos a seguir trabajando este despeje, ¿verdad? La tangente de 45, calculamos su valor. Lo podemos calcular porque la tangente de 45 es 1, ¿verdad? Recuérdese que es uno de los valores de los triángulos notables que estudiamos en clases anteriores. Entonces lo vamos a utilizar ahorita para simplificar nuestra operación. H sobre tangente de 45 me queda igual a H sobre 1. Por lo tanto, puedo dejar solo la H. Y del otro lado, mantengo 100 menos X. Ahora, finalmente, vamos a despejar X, ¿verdad? Pasamos X al otro lado con signo más. Y simultáneamente H lo voy a mover al lado contrario con signo menos. Ambos cambian de signo porque ambos están cambiando de lugar. Vaya, ahora tengo las dos igualdades, ya las tengo despejadas, ¿verdad? Y ambas están despejadas en función de X. Si X es igual a H sobre tangente de 60, pero según la otra expresión, X es igual a 100 menos H, ambas deben de ser iguales, porque ambas están representando un mismo valor de X. Por lo tanto, voy a igualar esas dos expresiones, lo que me quedó de despejar en los pasos que acabamos de realizar. Igualamos 100 menos H a H sobre tangente de 60. Son iguales porque ambos están representando el mismo valor de X. Y como pueden ver, al hacer esto, hemos formado una ecuación donde la única incógnita que tenemos es la H. ¿Qué logramos hacer entonces? Al despejar X en ambas ecuaciones, lo que hicimos fue apartar la X de nuestro contexto y quedarnos acá en esta segunda parte del ejercicio con una ecuación lineal donde solo tenemos la variable H. Ahora, mi objetivo va a ser resolver o despejar para encontrar el valor de H. Vamos a despejar. Calculamos tangente de 60, es 1.73. Y en el siguiente paso, este 1.73 que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación a multiplicar. Me va a quedar 1.73 multiplicando por 100 menos H igual a H. Hacemos la multiplicación, 1.73 por 100 es 173 y 1.73 por H es menos 1.73H igualado a H, que lo teníamos del lado derecho y no lo hemos movido ni le hemos realizado ninguna operación. Ahora seguimos, ordenamos, los términos con H los vamos a juntar a un solo lado de la igualdad. Tenemos aquí 173, lo dejamos al lado izquierdo. Y luego del lado derecho de la ecuación dejamos H y vamos a pasar 1.73H, lo vamos a pasar a sumar, que también tiene la misma variable. Ahora, los dos términos con H los vamos a reducir, ¿verdad? H más 1.73, aquí en esta H hay un 1 invisible como coeficiente, entonces lo sumamos con 1.73 y me da 2.73. H. Del otro lado, el 173, solo lo bajo, lo mantengo. Ahora, en este paso, ya tenemos prácticamente reducida nuestra ecuación y solo falta pasar a dividir el número que está como coeficiente de la variable H. 2.73 lo pasamos a dividir y me queda de la siguiente manera. Efectuando la división, voy a usar una calculadora para efectuar el proceso y les va a dar 163.4 metros. Eso serían metros porque es la unidad que estamos trabajando. Y ahí tenemos entonces la altura de lo que es la antena. Y con eso ya tenemos resuelto nuestro ejercicio, que es lo que nos pedían. Calcular cuál es la altura de la antena sostenida por los dos cables. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Si quisiéramos encontrar la medida de X para determinar la distancia que hay entre
entre cada punto de amarre y la torre, entonces por medio del valor de h podemos encontrar el valor de x. Por ejemplo, lo sustituimos en esa ecuación, h sobre tangente de 60, y me quedaría x es igual a 63.4, que es el valor de la altura, entre la tangente de 60. Y tenemos que x vale 36.6. Entonces, esa sería la primera distancia, desde la antena hasta el punto B. Y mediante una resta, podemos encontrar el valor de la antena hacia el punto A, que sería la otra parte de la distancia, las cuales sumadas miden 100 metros. Bueno, jóvenes, ahí está el ejercicio que teníamos preparado para esta oportunidad. Espero que lo hayan comprendido. Si les quedó alguna duda, podemos retroalimentar el video y retroceder y volver a analizar la parte en la cual nos quedamos con dudas. Y si no, pues ya saben dónde buscarme. Estamos a la orden para ustedes. Pasen un feliz día.